acompañan en la mesa Daniel Molina, estudiante de Sociología de tercer semestre, el profesor Carlos Medina Gallego, conferencista de esta tarde, a quien luego haremos una presentación, y mi nombre es Fernando Cruz, coordinador del programa Universidad Territorio de Paz. Hoy, 5 de marzo, damos inicio al proceso o a las cátedras de conflicto y construcción de paz que el año pasado iniciamos en el marco del programa Universidad Territorio de Paz. Como bien lo hemos venido planteando, el marco de la cátedra se ha creado como un espacio de discusión académica para la construcción de paz, no solamente en la región, sino con el propósito de proyección nacional de Colombia. Por otra parte, entendemos que las discusiones en conflicto y construcción de paz deben entenderse hoy en el marco que nos mueve de diálogos de paz de La Habana y con las FARC, entre el gobierno y las FARC, y posiblemente entre el gobierno y el ELN. Entonces es un referente que no podemos perder de vista. Como tercer elemento, la intencionalidad de estos espacios es tener un diálogo abierto, profundo, con la comunidad universitaria y la comunidad, la sociedad en general, con el fin de hablar, de discutir, de profundizar, de reflexionar sobre diferentes temas que debemos abordarlos para poder entender mejor el conflicto y en esa medida qué es lo que queremos hacia el futuro en términos de paz. Entonces, en esa perspectiva, nosotros entendemos la cátedra que es un aporte socioacadémico de la Universidad del Tolima a la región y al país. Como ustedes, o como algunos o muchos de ustedes recuerdan, el año pasado nos visitaron el profesor Alfredo Molano con el tema conflicto y minería en Colombia, el profesor Carlos Gaviria con el tema drogas, legalización y paz, y el profesor Pedro Valenzuela con el tema resolución de conflictos y construcción de paz en el conflicto colombiano. Este año, para esta primera cátedra, que esperamos de 3 de este semestre y otras 3 en el siguiente semestre, hemos invitado al profesor Carlos Medina Gallego, a quien pues le vemos para que nos hable sobre el tema de conflictos y construcción de universidad pública. A continuación, Daniel va a hacer una breve síntesis de la extensa experiencia, extensa hoja de vida que tiene el profesor Carlos Medina, para que ustedes conozcan un poco más de quién es el que está al frente como ponente. Daniel. Muy buenas tardes. El profesor Carlos Medina Gallego, docente de la Universidad Nacional de Colombia desde el año 1997. Es natural de Bogotá, licenciado en Ciencias Sociales, magíster y doctor en Historia, todos los de la Universidad Nacional. Su carrera profesional la ha ejercido principalmente en 4 aspectos: la docencia, la investigación, como director en diferentes convenios y programas para el desarrollo social y por último la actividad administrativa. Desde el año 1997, el doctor Carlos Medina ha ejercido la docencia en 2 grandes planteles educativos, la Universidad Nacional y la Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Asimismo, durante un año, 1998 y 1999, trabajó en la Escuela Superior de Administración Pública. En cuanto a la investigación, se ha desempeñado en el Instituto Colombiano para el Desarrollo y de la Tecnología, Colciencias, y asimismo en un convenio de este con la Universidad Nacional, desarrollando diversos proyectos con relación al conflicto armado y sus actores en nuestro país. Respecto a la actividad administrativa, el doctor Medina ha trabajado en la Universidad Nacional y en la Universidad Pedagógica Tecnológica en diferentes cargos, entre estos encontrados como coordinador general del Plan Decenal de Educación para Arauca de 1995 a 1996. Algunas de sus publicaciones son Autodefensas, Paramilitares y Narcotráfico en Colombia, ELN, una historia contada 2 veces, Al calor del tropel, Para qué es la dignidad humana, entre otros. Ha recibido reconocimientos como el de la Academia Integral Meritoria de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, sede 2010, y también la Medalla del Mérito Universitario en septiembre de 2011. Actualmente
miembro del Centro de Pensamiento y Reconocimiento del Proceso de Paz, coordinador de foros nacionales encargado por la Mesa de Conversaciones de La Habana, Cuba. Estos mismos conversatorios sobre desarrollo rural integral, participación en la política y drogas ilícitas. Gracias. Pues, sin más, profesor Carlos, aquí tiene los micrófonos, o el micrófono. Voy a pararme y voy a hablar desde allá. Porque, bueno. Primero quiero agradecer a la dirección. No sé si apagué la luz yo por moviéndome. Yo lo que pretendo es dar luz, no apagar la luz. Sí, porque esto no lo voy a utilizar y es un bonito cartel y espero llevármelo, hermano. Bueno. Sí, les voy a dejar algunos, no tanto las ideas, voy a dejar una reflexión sobre la universidad pública y el conflicto. Lo primero que quiero señalar es que quiero agradecer a la dirección de la universidad, a la cátedra Conflicto y Construcción de Paz de la Universidad del Tolima y la universidad como territorio de paz, al equipo que hizo posible que yo estuviera hoy en este lugar. He venido desarrollando a lo largo del territorio nacional en distintas universidades una serie de conferencias que me convocan en lo fundamental a tocar unos aspectos que son comunes a todas las universidades del país y que no son ajenos a esta universidad. Por esa razón voy a dividir mi exposición en 3 grandes bloques, con el propósito de hacerlo de la manera más didáctica posible. En un primer bloque voy a hablar de conflicto y convivencia en la vida universitaria y voy a tratar de desarrollar sobre las naturalezas de los conflictos universitarios y cuáles son los retos que tenemos frente a esos conflictos y cuáles son los riesgos y las amenazas que tenemos frente a esos conflictos. Segundo, quiero hablar de cómo está el conflicto en el país y cómo repercute el conflicto en el país en materia de los conflictos universitarios y cuáles son las responsabilidades que tienen las universidades frente al conflicto nacional y a los procesos que en materia de solución política se vienen adelantando y a lo que podría llamarse una etapa de transición y posconflicto en el país y cómo se comprometen las universidades en eso. Y por último voy a hacer una reflexión general sobre la construcción de la comunidad universitaria y de la institución universitaria como tal hoy. Permítanme comenzar diciendo que yo encuentro actualmente en las universidades al menos 4 grandes tipos de conflicto. Y esos tipos de conflicto son los que dinamizan las tensiones al interior de los distintos sectores, de los distintos grupos. Pero quiero hacer y señalar una primera observación puntual que quiero explicar también. Qué bueno que al interior de las universidades haya conflicto. El conflicto es parte constitutiva esencial de la condición humana. Qué bueno que al interior de las universidades se exprese todas las posibilidades del conflicto social que vive el país y que allí tengan un tratamiento pedagógico distinto
y que allí se construyan en la reflexión inteligente las propuestas y las salidas que los conflictos deben tener. Lo primero que quiero reivindicar es la naturaleza positiva del conflicto. Qué bueno que yo tenga conflicto con mis estudiantes. Qué bueno que el conflicto nos enseñe a uno y a otro cómo construir nuestras relaciones, cómo resolver las contradicciones que van surgiendo en el camino del desarrollo de nuestros programas académicos y de nuestras prácticas universitarias. No entendería, no comprendería, no aceptaría una universidad sin conflicto. Es lo primero que quiero señalar. Pero también quiero señalar que conflicto es distinto a violencia. Y que la violencia es la forma particular en que la exacerbación del conflicto llega a antagonismos de tal naturaleza que desplaza la inteligencia consensuada en la solución de los problemas. Es decir, cuando aparece la violencia, cuando se hace presente la violencia, se cierran todas las puertas del diálogo y de la inteligencia y no puede solucionarse ningún problema. Lo que se hace fundamentalmente es aplazar la solución de los problemas. Por lo tanto, no equiparo conflicto con violencia. La violencia tiene una connotación distinta. Y ese es un punto importante. Quiero señalar algo también como prerequisito de esta reflexión. Las universidades tienen y fueron creadas para que cumplan una función social. Proporcionen desde la cultura los profesionales, los conocimientos y las prácticas institucionales necesarias para contribuir a la solución de los problemas de la nación. En los orígenes de la nación colombiana, Bolívar y Santander tenían en el camino de la construcción del Estado Nacional una primera y esencial preocupación. ¿Con qué institucionalidad educativa construimos país, construimos nación, construimos Estado, construimos república, construimos sociedad, construimos futuro? Y decidieron que la institución que debía conducir los procesos de la creación del Estado Nacional colombiano debía ser la universidad, y crearon las universidades centrales de la Gran Colombia. Allá están los antecedentes de la Universidad Central de Venezuela. Acá están los antecedentes de la Universidad Nacional de Colombia. Porque fue en los orígenes de la Universidad Central, posteriormente durante el Olimpo Radical, que la Universidad Nacional se convierte en instrumento fundamental de la construcción de la nacionalidad colombiana. Pero no era una preocupación absolutamente política, era una preocupación fundacional de la nación. Y le dieron desde los orígenes de la construcción de la universidad pública una finalidad esencial: ayuden a construir nación, ayuden a construir patria, ayuden a construir progreso, ayuden a construir bienestar, ayuden a la grandeza de la sociedad y a la construcción de su felicidad. Y esa fue la tarea fundacional que le dieron los padres de la patria a la universidad. Entonces, todas nuestras universidades públicas y privadas, porque aquí quiero decir algo también que es parte de la discusión. A veces se piensa equivocadamente que una universidad es pública porque la financia el Estado.
Y eso no es tan cierto porque hoy el Estado financia universidades privadas, instituciones privadas. Una universidad es pública porque tiene un proyecto público de construcción de nación, porque sirve al interés común, al bienestar común, porque en su propósito esencial está la construcción del bienestar y la producción del conocimiento necesario para resolver los problemas estructurales de la nación. Y esa es parte de la responsabilidad. Y por eso le dieron 3 funciones esenciales a la universidad. La queremos para que forme los mejores profesionales de este país, los más inteligentes, los más bellos, los más comprometidos, los de mayor excelencia. Por eso, la universidad no es un lugar para la condescendencia y la mediocridad, ni para que la mediocridad de los maestros habite el campus universitario, ni para que la mediocridad de los estudiantes habite en las aulas universitarias. Quienes entren a la universidad deben tener claro que la nación entera ha depositado en ellos la confianza para que construyan su futuro y su felicidad. No es un problema de gratuidad únicamente o de equidad únicamente. Es un problema de construcción de nación, de construcción de bienestar, de construcción de desarrollo. Y queremos en nuestras universidades los mejores y las mejores estudiantes, los más inteligentes, los más dignos, comprometidos con el crecimiento de la nación. Por eso es preocupante lo que está pasando en las universidades públicas en materia de sus conflictos internos. Por eso es preocupante la condescendencia, la mediocridad y la modorra académica que se viene posesionando en nuestras universidades. Por eso es tan urgente que nos planteemos una propuesta de transformación significativa de la cultura académica universitaria en las perspectivas de la construcción de la excelencia académica y del compromiso de la universidad con la sociedad. Pero lo primero que queremos hacer es formar los mejores profesionales del país y poner al frente de esos profesionales los mejores maestros que podamos tener, los más comprometidos, los de mayor vocación que podamos tener. Y a veces uno mira con preocupación cosas éticamente reprochables. Maestros que piden comisión de estudios se van a otros países de América Latina o de Europa y nunca vuelven con sus títulos profesionales y se consumieron parte del patrimonio económico de la universidad y de la nación colombiana. ¿Saben cuánto le costó a la Universidad Nacional mi doctorado? Le costó 5 años de estudio con 16 salarios que debía pagarme año a año en comisión, más mis viajes, más mi proyecto de investigación, y eso sumó casi 850 millones de pesos por hacer yo mi posgrado en doctorado para servir a la universidad mejor. Y cumplí con la universidad, pero no solamente cumplí con graduarme, cumplí con devolverle a la universidad lo que deben volver todos los maestros que se van a estudiar al exterior, que es devolver el doble del tiempo que se utilizaron en su comisión de estudios. Por eso es importante que se trabaje un principio ético en términos de las comisiones de estudios. Pero también
que la universidad diseñe una política de mejoramiento sistemático de su planta docente. Yo saludo eso que escuché hoy en los corredores. Es posible que nombren en la Universidad del Tolima 87 o 67, no recuerdo la cifra, nuevos profesores de planta. Qué bueno que eso ocurra. Qué bueno que las universidades no vuelvan a tener profesores interinos. Qué bueno que los profesores interinos concursen por esos cargos y se incorporen como profesores de planta a trabajar por sus instituciones. Profesores de la más alta calidad, para que formen los profesionales de la más alta calidad. Pero también la universidad tiene una responsabilidad con la investigación. No sé, no tengo la información, Fernando, de cuántos grupos de investigación tiene la Universidad del Tolima y en qué nivel de escalonamiento en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. No tengo la menor idea si los estudiantes de la Universidad del Tolima entienden hoy la responsabilidad de entrar a nutrir esos grupos de investigación, de convertirse en investigadores, porque una de las condiciones esenciales de la práctica profesional hoy es si hacen o no hacen investigación. Y por eso fortalecer la función investigadora de la universidad es esencial. Pero también no es solamente formar los profesionales y hacerlos investigadores. Es hacer el trabajo de extensión universitaria que coloca a la universidad en contacto directo con la sociedad y con los problemas de la sociedad sobre la cual tiene influencia y hace injerencia directa. Y eso se hace a través de la extensión solidaria. Sacar a los estudiantes de las aulas y llevarlos a los centros de la problemática regional, a que aprendan de los que no saben y que regresen con sus problemas a la universidad a abordarlos como temas de estudio y de investigación. Necesitamos una universidad más de puertas abiertas. Yo le decía a Fernando hoy, qué bueno una cátedra para la paz y la convivencia, pero no una cátedra que se quede encerrada en la universidad, sino donde pueda venir la comunidad, la clase política, los sectores sociales a aprender de la universidad. Y le decía a Fernando algo que estamos haciendo en la Universidad Nacional. ¿Pueden ustedes imaginar una universidad que le da cabida a los analfabetas, que forman alfabetas, que certifican alfabetas y que les dice que es muy importante el trabajo que ellos desarrollan para sus comunidades y que los orienta en el ámbito del conocimiento académico? La universidad tiene un papel fundamental que desarrollar. Pero es, en mi forma de percibir la universidad hoy, premoderna. Es desafortunada la idea que tenemos de universidad. Todavía pensamos en una universidad estamentaria. Y las sociedades estamentarias son sociedades premodernas. Son sociedades donde el estamento profesoral es uno, el estamento estudiantil es otro, el estamento de los trabajadores es otro, y no se relacionan en el marco de un proyecto común institucional, con un propósito común y un sentido común institucional. Hoy lo que estamos planteándonos es cómo pasamos urgentemente de las universidades estamentarias a las comunidades universitarias.
a las comunidades de conocimiento, a las comunidades de propósito. Por eso, cuando los conflictos se generan desde los estamentos, se cruzan las rutas. Nosotros a veces tenemos conflictos con los trabajadores, bloquean los edificios, se cierra la universidad y después los trabajadores levantan su conflicto y nos dejan a nosotros embalados tratando de sacar semestres adelante, llenando evaluaciones, cumpliendo con agendas académicas, presionando a los estudiantes como resultado de un conflicto en el cual no participaron ni maestros ni estudiantes. Es necesario pensarnos como una comunidad, con unidad de propósito. Hay unos conflictos que habitan en nuestras aulas y en nuestros campos que son de orden social. Es la posibilidad de ofertar a los estudiantes, a los maestros, a los trabajadores, el ejercicio pleno de sus derechos. Hay estudiantes que llegan a las universidades públicas en condiciones de extrema precariedad. Y casi no se notan esos estudiantes. Y pelean su estadía en las universidades, en medio de múltiples limitaciones, buscando acceder a un lugar donde habitar su corporalidad para poderse beneficiar de la cultura universitaria, llenando a media marcha su aparato digestivo, durmiendo en condiciones adversas y estudiando en condiciones muy difíciles. Hay que garantizar el derecho a la educación y generar en materia de derechos una oferta de bienestar universitario sólida y estable. Porque si no vamos a tener problemas. Esta es una de las pocas universidades. Esta mañana cuando salía, o al mediodía cuando salía, vi el conglomerado de estudiantes en la cafetería, en el restaurante esto. Y dije, miércoles, esta es una de las pocas universidades del país que todavía tiene restaurante universitario, subsidiado seguramente. No sé si les pagan o no les pagan, o cuánto vale. Yo estudié en la Universidad Nacional porque la Universidad Nacional tenía cafeterías, tenía residencias, tenía una oferta de bienestar que se ha venido perdiendo y se ha venido privatizando. Pero yo digo, esta universidad tiene cafetería, restaurante, digo yo. ¿Sí? Entrando por la universidad me dijeron que ahí había un proyecto de residencias universitarias y que era posible seguramente de que esas residencias se incrementaran. Qué bueno que ocurra eso y qué bueno que a esas residencias y a esos restaurantes lleguen los más necesitados estudiantes de todos los municipios del Tolima y del país, porque esta universidad, que es pública, debe recibir estudiantes de otros departamentos y de otros lugares del país, y que se puedan beneficiar de eso y de un sistema de salud universitaria y de posibilidades. Cuando no ocurre eso, cuando no hay posibilidades de eso, aparecen las chazas y la gente comienza a dividir su vida académica con la vida del rebusque, porque la oferta de trabajo... Yo quiero plantear esto. Cada vez nosotros venimos articulando de manera más intensa estudiantes a los proyectos que desarrollamos y les pagamos. Si hay proyectos de extensión y esos proyectos de extensión están en acuerdos con financiamos estudiantes y convocamos estudiantes para que trabajen con nosotros. Y damos al interior de la misma universidad nuestros proyectos pasantías y los financiamos y les ayudamos a construir su bienestar. Pero además los articulamos de distinta forma al funcionamiento de la universidad y ayudamos a construir comunidad. Déjenme decirle que los conflictos de orden social están en esa búsqueda incesante de los estudiantes por garantizarse el derecho a la educación, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, al transporte, y que obligan una estrategia de bienestar universitario
sólida, una excelente política de bienestar. Segundo elemento que me parece importante: los conflictos unidos al conflicto social y armado. Al interior de nuestras universidades se expresa la desafortunada lógica del conflicto armado y de los distintos grupos políticos. Y eso ha hecho que las universidades tengan no solamente estigmatización, señalamientos, que ya resultan un problema, sino que para la vida interna de la institución se haya convertido esos procesos en una dificultad mayor con el paso del tiempo. Es indiscutible que la universidad es la expresión de la conflictividad nacional y que allí se van a expresar todas las formas políticas. Pero ¿qué hacemos con esos grupos políticos nuestros que se construyen en la confrontación permanente en el marco de propósitos que niegan la institución universitaria, que la confrontan y la atacan y que no entienden todavía que no es en la institución universitaria donde se alcanzan las transformaciones que se requiere el país, que allí es un escenario para ayudar a construir, pero que allí no se hacen las revoluciones, ni se generan los grandes cambios, ni nada, absolutamente nada de eso. Tengo claro por la experiencia que tengo en la vida universitaria de que existen distintos grupos. Voy a pensar que en la Universidad del Tolima, como en todas las universidades del país, está el movimiento bolivariano. Voy a pensar que en la Universidad del Tolima, como en todas las universidades del país, está el movimiento cabilista. Voy a pensar que en la Universidad del Tolima, como en todas las universidades del país, hay una corriente anarquista que habría que desentrañarla en la lógica constitutiva de las corrientes anarquistas. ¿Qué es realmente lo que tienen de anarquista? Porque se los voy a confesar aquí públicamente, mi fundamentación política es filoanarquista. Es decir, yo vengo del anarquismo, pero no el anarquismo de pasarela, no del anarquismo que piensa que en el desorden y en la violencia está la construcción de un nuevo modelo social. Vengo de un anarquismo que piensa y considera como parte fundamental la construcción de la libertad, la construcción del ser humano, la construcción del bien común y la construcción de la felicidad humana. Por eso miro con sorpresa a quienes se llaman anarquistas. Yo inicié en la Universidad Nacional una cátedra que se llamaba Pensamiento Libertario, y esa cátedra estaba inscrita a la fundamentación política, en teoría política, de la formación de los estudiantes de ciencia política. Pero allí se les enseñaba cuáles eran las ideas fundamentales, en qué contexto surgieron, cómo se desarrollaron, cómo se transformaron y qué representaba para el pensamiento político universal. Estos grupos han utilizado y desarrollan, en todas partes lo he dicho, formas de confrontación que cuestionan realmente el proyecto ético-político desde el cual se mueven. Yo lo puedo decir aquí porque me considero autorizado moralmente para decirlo. Yo hice parte de los cuerpos encapuchados de la Universidad Nacional de Colombia y fui dirigente del movimiento estudiantil colombiano, y muchos de los estudiantes de este país me leen y han estudiado mis textos y tienen un libro que no lograron entender nunca, que es Al calor del tropel.
porque tienen que leer al calor de tropel en el sentido y la dimensión que plantea el texto. Había un punto de ruptura, de inflexión en el libro que no entendieron. Y yo lo llamo hoy y digo, viejos, se me quedaron atrapados en la década del 60 y el 70 y a las juventudes de hoy las convoca todas las demandas y urgencias del siglo XXI y de la segunda década del siglo XXI, si no es la tercera para decirlo en términos históricos, del mundo de la globalización, del mundo de la ciencia, de la tecnología, del conocimiento, del conflicto global, que desbordó cualquier posibilidad de entender los conflictos en el ámbito nacional, de la descentralización de los poderes políticos, es decir, en qué contexto de la lucha lo están dando. Pero también lo he dicho, y permítanme, lo afirmo aquí, hay que desencapucharse, hay que ponerse la capucha que tengo yo puesta ahora. Y mírenme la capucha que tengo. Es la capucha que se puede parar en cualquier auditorio del país a decir con autoridad que hay que transformar los métodos de lucha y que hay que colocarse en la perspectiva de los cambios y de las necesidades de este país. Porque capuchas hay de todos los colores y con todas las intencionalidades. Capuchas usan los del Ku Klux Klan, capuchas blancas criminales de negros, xenofóbicas. Capuchas usaron los torturadores que agotaron mi cuerpo en las caballerizas de Usaquén. Capuchas usan quienes actúan por fuera de la ley a nombre de los operativos encubiertos de la fuerza pública. Capuchas usan los organismos de seguridad del Estado. Capuchas usan los paramilitares. Entonces no me digan ustedes que el crimen, el terror, el miedo se dignifica en términos de un trapo cochino y maloliente. Dígame que es para cubrir su seguridad, y yo les digo que la seguridad de un movimiento social se lo da su legitimidad. La forma como se movilizan, la forma como construyen la comunidad universitaria, cómo suman a la comunidad universitaria, la comunidad social y la sociedad en general. Porque se lo he dicho en las reuniones con que hemos hecho. Ustedes saben, lo conocen porque está en Facebook y en YouTube. En la Universidad Nacional se hizo una reunión en el auditorio más importante que tiene la universidad con los capuchos de todas las corrientes. ¿Y sabe por qué se hizo la reunión? Porque los capuchos, los que tienen un proyecto político, estaban preocupados por un problema fundamental: la desterritorialización de la universidad y del campus universitario. Y eso tiene que ver con otros problemas. Yo voy a hablarles ahora, en la segunda parte, sobre qué está pasando en la zona, en la mesa de conversaciones de La Habana. Voy a explicarles qué está ocurriendo allí, cómo se llegó a la mesa de conversaciones. Pero tengo que decirles esto. Yo convoco al movimiento bolivariano, lo convoco a que reflexionen profundamente sobre lo que está pasando en la mesa de conversaciones y lo que de allí se deriva en términos de práctica política. Yo convoco a los camilistas en la conmemoración de los 50 años de Camilo a que refunden el pensamiento camilista, a que definan en los tiempos de la globalización la validez del pensamiento de Camilo y su trascendencia. No puedo convocar a los anarquistas porque no sé su naturaleza, pero si los pudiera convocar, los convocaba del lado de la libertad,
los convocaba del lado de la dignidad humana, los convocaba del lado de la construcción del bien común, los convocaba al lado de la construcción de la felicidad de los seres humanos, porque esos son sus 4 fundamentales columnas en términos de las prácticas reivindicativas. He conversado con todas las fuerzas. Hagan una lectura de mi hoja de vida y cómo se ha construido. En investigación he estado relacionado con todos los grupos armados, legales e ilegales, y he construido sus historias. Recuerdo ahora, permítame en eso, en la mesa de conversaciones de La Habana, cuando fuimos a entregar el informe, hacía pocas semanas había llegado Pablo Catatumbo. Y Pablo Catatumbo es el historiador de las FARC. Es el que se encarga de construir el pensamiento bolivariano al interior de las FARC. Y Pablo me dijo: profesor Medina, yo quiero que conversemos sobre el libro que usted escribió sobre las FARC. Porque he escrito sobre la FARC 3 libros. La FARC, notas para una historia política, FARC, temas y problemas nacionales y flujos y reflujos, la guerra en las regiones. Y discutimos sobre los términos del libro y lo que significaba la organización. Y allí descubrí cosas fundamentales de lo que estaba pasando en términos del proyecto que ellos están impulsando y cómo lo están llevando a cabo, que en un momento lo planteo. Pero tenemos que definir cómo la universidad transforma en términos de la presencia de estos grupos su trabajo para construirse en una dimensión política distinta. Hoy, más que militantes políticos, se requieren militancias profesionales. Hoy es necesario que se formen ejércitos de ingenieros, ejércitos de médicos, ejércitos de odontólogos, para que se vayan a atender al país y a la sociedad colombiana en el lugar de sus necesidades, de sus urgencias básicas. Es eso lo que nos convoca en un proyecto distinto. Quiero hablar de los conflictos unidos a la ilegalidad. Esta universidad, como todas las universidades del país, tiene un problema con el microtráfico de drogas. Y yo quiero, que acabo de desarrollar los 2 foros sobre drogas ilícitas pedidos por la mesa de conversaciones de La Habana, diferenciar entre una y otra cosa. Así como los campesinos le dijeron al país que la coca no es la mata que mata y que coca no es igual a narcotráfico, aquí también hay que decir que microtráfico no es igual a consumo. Y que el tratamiento que hay que darle al microtráfico y a los minicárteles que existen en nuestras universidades es distinto al tratamiento que hay que darle a los consumidores de droga en las universidades. Hoy se han construido discursos desde los cuales se legitiman el consumo. Países como Uruguay viene legalizando el consumo de marihuana. Y uno entiende en el marco de qué proyecto político Pepe Mujica legaliza la marihuana y legaliza la producción de marihuana. Pero así como en Bolivia los indígenas y en Colombia los indígenas exigen el respeto a las tradiciones culturales en el consumo de coca, nosotros tenemos que decir que es necesario que se formule una política de acompañamiento en materia de salud pública a la adicción, el ejercicio de un acto que es el acto de la libertad, pero que es necesario que se defina
que los territorios de la universidad no son los territorios de la delincuencia organizada ni del crimen. Porque en nuestras universidades se están produciendo hechos detestables. Robos, como en cualquier lugar de la ciudad. Asaltos a los estudiantes, violaciones a las niñas. Y eso no se puede permitir en ningún campus universitario. No se pueden ceder los espacios de la cultura y de la dignidad humana al crimen, a la delincuencia y a la degradación social. Y por eso hay que enfrentar eso, y se lo digo a los profesores de la universidad. Fue desafortunada la salida que se le dio en la Universidad Nacional al problema del tráfico y el microtráfico en la universidad. Porque nos quitó el territorio para dárselo a la delincuencia. Hoy la Universidad Nacional cierra la universidad y evacúa a la población universitaria los viernes a las 4 de la tarde. Porque de ahí en adelante se vuelve en tierra de nadie. Y yo no quiero que la Universidad del Tolima termine siendo, como viene diciéndose en el país, la olla más segura que existe en Colombia. Eso no se puede permitir. Ningún profesor, ningún estudiante de esta universidad puede permitir ese tipo de estigmatización y de señalamiento. No es absolutamente digno hacerlo. Y permítame que lo diga de esta manera. Tercero, los conflictos originados en las dinámicas institucionales. Es indiscutible que todas las universidades tienen grandes problemas. Problemas que tienen que ver con su funcionamiento. Problemas que tienen que ver con la naturaleza de las relaciones que se establecen entre los distintos sectores. Problemas que surgen en las dinámicas propias de la academia. Estudiantes represados. Voy a decir algo aquí que va a sonar difícil. Hay que acabar con el síndrome de Peter Pan en la universidad. Estudiantes que no quieren salir nunca de la universidad, que hacen un curso, que si se quieren quedar aquí, que lo hagan entrando por la puerta grande, por donde deben entrar los grandes, que se formen al más alto nivel y que se presenten a concurso para que llenen las aulas con inteligencia y no con mediocridad en su permanencia en el campus universitario. El síndrome de Peter Pan. Conflictos que hay que resolver para que no se vaya acumulando una carga de funcionamiento académico que es muy difícil. Conflictos que surgen en el desarrollo de los procesos curriculares y académicos. Ustedes saben que hoy es necesario pasar por los sistemas de autoevaluación. Ustedes saben que hoy los programas tienen que tener un registro calificado. Ustedes saben que hoy los programas tienen que acreditarse y que la acreditación a la que debe aspirarse es acreditación de la más alta calidad y que hay programas de construcción de los informes de autoevaluación y de acreditación que son los que posibilitan que las universidades puedan expedir los títulos y que esos títulos estén revestidos del reconocimiento y la legitimidad que tienen. Por eso esos conflictos originados en las dinámicas institucionales llaman la atención sobre los problemas de excelencia académica, de autoevaluación, de acreditación, de reforma y ajuste de los planes curriculares, de los sistemas y de los revolucionamientos que deben haber en los sistemas pedagógicos y didácticos. Tenemos un problema grande con las universidades. Y ese problema tiene que ver con que la tecnología y los medios tecnológicos y de información
han crecido y se han posesionado más rápidamente en las universidades que las innovaciones pedagógico-didácticas. Entonces lo que estamos encontrando nosotros son estudiantes que más que sus profesores en aula, con quien pueden interlocutan mediocremente con Google, el profesor Google. Y sacan de las rutas de Google materiales que copian sin ningún juicio crítico y presentan a sus maestros. Hoy se han construido sistemas mediante los cuales se define qué cantidad de texto se copió de los textos existentes. Y yo digo, como lo hago en mis seminarios, quiero que usted me escriba 10 páginas y no tiene que robar a nadie. Lea, diga usted que entiende y cite a quien leyó. ¿Y qué problema tiene con eso? Pero lea, porque déjenme decirlo, profesores, no sé si en la Universidad del Tolima pasa lo mismo, pero hay una pereza brutal para la lectura. Compañeros estudiantes, déjenme decirles lo que tuve que hacer yo en mi doctorado. Tenemos que aprender a disciplinar el culo, porque únicamente en la medida en que se disciplina el culo somos capaces de sentarnos 2, 3, 4, 5 horas a estudiar sin dispersarnos en nada. Pero comiencen diciendo, me voy a sentar media hora y no me paro de esta media hora, y voy a leer esta media hora, y voy a sacar las notas, y voy a construir las propuestas. Pero es muy difícil cuando la noche anterior a la presentación de un trabajo están sacando las notas para configurar una caricatura de trabajo. Entren a mi página www.camega.org y miren los trabajos de mis estudiantes y miren cómo los leen en todo el mundo y miren cuántas entradas tiene cada trabajo. Y miren cómo tienen que apersonarse de lo que producen para que no sientan la vergüenza internacional de estar produciendo plagios. Y miren cómo se hacen los dossiers de los trabajos, pero también trabajos que tengan sentido.